Ayer se me quedó una parte de la entrevista con el doctor Fernando Rosero González sobre el proceso de negociación de las armas con Argentina en los tiempos de la guerra del Cenepa. Nos había explicado hasta ayer cómo fue el proceso allá en Argentina y por qué termina con el expresidente Menem. Pero me falta la parte del Ecuador. Y en la parte del Ecuador, le voy a pedir que sea breve, Fernando, porque es importante para complementar con lo dicho anteriormente. ¿Cuáles son las responsabilidades que usted encuentra y por qué pide la reapertura de un proceso de investigación en el tema? Fernando, yo soy Francisco Herrera Araúz, yo le escucho. Francisco Herrera, muchas gracias y buenas tardes. Pido la reapertura de esta investigación porque no solamente, quiero aclararle que no solamente estoy solicitando del señor presidente que se conforme una comisión especial para que analicen el tema de la venta de la chatarra bélica que nos entregó Argentina a través del señor Menem, etcétera, y todo su equipo de la cúpula militar, ¿Sí, no? hacia el Ecuador. No solamente eso, yo no estoy solamente eso pidiendo, sino estoy pidiendo que se abra una investigación para que se establezca todas y cada una de las diferentes adquisiciones que durante esa época, durante los meses de enero, febrero y marzo de 1995, la alta cúpula militar hizo adquisiciones, por ejemplo, aparte de la Argentina, donde estuvo, ya le dije yo, el señor Roberto Sassen, y hay un error, he visto que dicen Roberto Hassen, dice... No, es Sassen. Hay un error, es Sassen con ese, y junto con el señor Torres Herboso, que hicieron la compra de 8.000 fusiles FAL de fabricación argentina y de 10 millones de cartuchos, que nunca llegaron los 8.000 fusiles FAL, ni tampoco llegaron jamás los 10 millones de cartuchos de munición, 7.62, que fue por un valor de $7.310.000, que fueron pagados mediante un giro SWIFT que hizo con autorización del señor o conociendo de esta adquisición, tanto el señor Víctor Hugo Vallas, que era pues el jefe del comando conjunto, era el ministro de Defensa. El ministro de Defensa era el señor José Gallardo Román. Ya. Él era. El señor Víctor Hugo Vallas era el encargado de la parte logística del armamento, de las municiones. Y el señor Paco Moncayo era el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Le quiero indicar de que además de esta compra, donde se determina de que existió pues obviamente una venta por demás que debe ser revisada. No quiero utilizar un término que donde yo mañana esté con un tema de carácter judicial por injuria, calumnia, qué sé yo, pero un arma que la tienen ya en rastrillo los señores militares y que está avaluada en $10, se la venden al Ecuador en $600, esa misma arma chatarra que jamás fue utilizada por nadie, porque no se la podía utilizar. Eso es lo más importante. No se la podía utilizar ese armamento porque ese armamento era chatarra. Desde el inicio, cuando se determinó, cuando se abrieron las cajas que procedían desde Argentina por parte del equipo encargado de recibir este armamento, ya se determinó que este armamento presentaba una serie de falencias. Correcto, pero a ver, dentro de este caso hubo un proceso judicial. ¿En qué terminó ese proceso judicial? Ese proceso judicial se quedó, no ha terminado el proceso judicial. No ha terminado el proceso judicial, porque el proceso judicial se inició una indagación previa y luego hasta ahí llegó. Conozco que se ordenó la detención tanto del general Víctor Hugo Vallas cuanto del general Gallardo Román y el entonces vicealcalde de Quito, el señor, por una disposición del alcalde de Quito, que en ese entonces era el señor Paco Moncayo, se dispuso mediante un habeas corpus la libertad de los dos que se encontraban detenidos, y el proceso quedó y se diluyó y se quedó en la nada. Entonces es importante que se establezca exactamente cómo acontecieron estos hechos y cuál fue las comisiones, porque cuando
cuando si usted lee el libro de Daniel Santoro, que es el periodista argentino que habla sobre sobre el tema de este caso, establece en ese libro que efectivamente existieron una serie de comisiones, dice coimas para los vendepatria. En el mismo libro del periodismo, Daniel Santoro, Vende armas, hombres de Menem, en la segunda edición se establece que se reveló el escándalo del tráfico de armas a Ecuador entre en las páginas tales y tales. En el Ecuador, dice el señor Santoro, que fue el que hizo el libro, el periodista, y donde se inició el proceso en contra de Menem, en base a sus investigaciones. En el Ecuador nunca se inició un proceso judicial para sancionar a los responsables de la compra de las chatarras a Argentina, y que según algunas fuentes consultadas, estos se debieron a que también los militares ecuatorianos que le compraron a Roberto Sassen se quedaron con coimas y ahora no quieren que se investigue qué pasó con la plata que pagó el Estado ecuatoriano, $7.310.000 más afectado que el argentino por la corrupción. Correcto. Entonces, lo que usted está pidiendo, Fernando... Jamás los vendedores, escúcheme, jamás los vendedores devolvieron el anticipo, jamás los argentinos nos devolvieron a nosotros el anticipo que le fue pagado en su totalidad en la suma de $7.310.000. Pero además de esto, perdóneme, y con eso yo sé, por el breve tiempo que tengo, quiero señalarle que no fue la única compra que se hizo. Se hizo, por ejemplo, se compró también, nosotros recibimos de Eslovaquia, a través de un vendedor de armas, el señor Sepp Kibrón, el 1 de marzo de 1995. Se estableció y se firmó un contrato por parte exactamente de la misma cúpula militar, por la suma de $4.355.000 más costo de la vía marítima, que consistía en cohetes Rockets de 122 y 3.300 RPG-7, lanzadores y municiones. Se efectuaron también negociaciones con la compañía Elite del señor Roberto Sassen, por la suma de $4.050.000, que consistía en 10 millones de municiones. Esto fue hecho el 3 de marzo de 1995. La pregunta es de dónde tenía y de dónde provenían estas municiones que jamás llegaron al país. También se efectuó negociaciones con la compañía Tempo, sociedad anónima, cuyo traficante de armas o quien representaba esa compañía es un señor León Bresiner, con Z, Bresiner, con B labial, Bresiner, León Bresiner. Fue firmado el febrero 14 de 1995. Consistía en 16 millones de municiones calibre 5.56 por un valor de 2.118.000. También se firmó contratos con la compañía Rinex Limitada, que era representada por el almirante Sergei Krasnov. Era una compra de cohetes BM-21 y lanzadores y misiles IGLA, lanzadores y granadas RPG-7 por un valor de 14.794.000. Todo esto era chatarra, usado, inservible. Tal vez también se efectuaron contratos con la compañía Inaldaz por valores millonarios. Con Libia se pretendió también, Libia estaba en ese entonces representado por el señor Gaddafi, y se envió, la alta cúpula militar enviaron como embajador, con todas las de ley, embajador, ¿qué le digo? Representante. Con todas las escuelas de ley, al señor obispo Walter Crespo, para que compre $150 millones en armamento bélico al señor Gaddafi. Esto nunca sabemos si compraron, no lo compraron, si llegó, si no llegó, si se hizo la negociación. Es un verdadero enigma para conocimiento de ustedes, ¿no? Correcto. Esto es lo que aconteció. Entonces, por eso le estoy pidiendo al señor presidente de la República que conforme una comisión, porque no solamente que la Contraloría General del Estado establece este tipo de anormalidades, también hay un informe secreto de la entonces Comisión de Control Cívico de la Corrupción, con fecha 17 de mayo del 2000, donde emite un informe secreto de las investigaciones sobre la compra de armas obsoletas a Argentina durante este conflicto bélico del año 1995, y donde se destacan que existió efectivamente coimas,
que existió una grave afectación al patrimonio del Estado ecuatoriano, pues jamás los argentinos nos devolvieron ningún dinero, ni tampoco nos entregaron los armamentos que habían sido solicitados. Realmente se burlaron de nosotros, y lo peor aún, existía 49.000 miembros reservistas en zona de frontera, esperando las municiones, que nunca esperando llegaron. el armamento que jamás llegó. Correcto. Fernando Rosero González, le quiero agradecer. Estoy esperando la contrarrespuesta de parte del general Gallardo, a quien le hemos estado tratando de ubicar. Lamentablemente la comunicación telefónica no llega, no se registra. De todas maneras, buscaremos y necesito confrontar la respuesta del general José Gallardo Román, al que le abro estos micrófonos con el fin de que exponga sus puntos de vista. A Fernando Rosero, muchas gracias. Permítame, envuelvan un momento más. Estamos en el poder de la palabra.